Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de los aneurismas de la arteria carótida interna y específicamente sobre los aspectos anatómicos para su identificación. Yo soy el doctor Hassim Israel Benavides Giles, soy residente de tercer año de neurocirugía del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León. Vamos a dar inicio al tema y pues obviamente sobre los aspectos para identificar correctamente un aneurisma de la arteria carótida interna tenemos que conocer la anatomía de la arteria carótida interna. Entonces, pues repasando muy rápidamente, tenemos que la arteria carótida interna se inicia a partir de la bifurcación de la arteria carótida común. Esto va a ser a nivel del borde superior del cartílago tiroides, aproximadamente a la altura de la cuarta vértebra cervical, y asciende hacia la base del cráneo para ingresar al interior del mismo por el conducto carotídeo y termina por debajo de la sustancia perforada anterior, donde se divide específicamente en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. A la arteria carótida interna se le subdivide en 7 segmentos, de los cuales vamos a hablar cada uno de ellos. El segmento cervical, va desde la bifurcación carotídea hasta el conducto carotídeo. En su origen presenta una dilatación que se conoce como el seno carotídeo. Este va a ser varoreceptor y tiene sobre todo la importancia de obtener datos acerca de la tensión arterial a este punto. La misma carótida interna se va a proyectar frente a las apófisis transversas de las primeras 3 vértebras cervicales superiores. Va a estar cubierta por el esternocleidomastoideo, el músculo, y asimismo por la fascia profunda del cuello, el platisma y el tegumento, obviamente. A este segmento, muy importante referir, a este segmento cervical no se le describen ramas. Vamos a hablar del segmento petroso. Este va a ser dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Y vamos a señalar aquí la porción petrosa del hueso temporal, el segmento petroso. ¿Sí? Se va a extender desde el inicio del conducto carotídeo hasta el sitio donde se corresponde con el agujero rasgado. Generalmente aquí se le van a describir 3 secciones: la ascendente o vertical, esta aquí que vemos intraósea, ¿sí? La rodilla y la porción horizontal. ¿Okay? Esta va a estar rodeada por venas muy pequeñas y por filamentos del plexo carotídeo. Este va a ser simpático y va a ser derivado de la rama ascendente del ganglio cervical superior. Se le describen 2 ramas a este segmento de la arteria carótida interna. Una va a ser la arteria carótico-timpánica. Aquí se ve, carótico-tympanic artery and nerve. Aquí tenemos la ramificación de la arteria carótida interna y la arteria vidiana, que tenemos aquí en este esquema: arteria carótida interna petrosa, y aquí la rama de la arteria vidiana que va junto con el nervio vidiano y el conducto vidiano. Ahí como vemos esquematizada ambas estas 2 ramas, tanto la córtico-timpánica como la vidiana, se anastomosan con ramas de la arteria maxilar interna. Eso es muy importante mencionarlo aquí. El tercer segmento, que se conoce como rasgado o como lacerum, es un segmento muy corto y únicamente va a corresponder al que está sobre el foramen rasgado, el cual generalmente está ocupado por fibrocartílago. Como podemos ver aquí sube la arteria carótida, entra en su segmento petroso, y justo aquí sobre el foramen lacerum o el foramen rasgado, el cual generalmente está ocupado por fibrocartílago. Aquí está esquematizado muy bien, ¿sí? Es este segmento cortito de la arteria carótida interna. Y el foramen rasgado, si lo vemos en un cráneo, en su vista interna, en la base del cráneo, corresponde con este espacio que se está señalando aquí, donde termina el conducto carotídeo. Hablando del segmento cavernoso, pues vamos a tener que este segmento cavernoso va a estar rodeado por el seno cavernoso, ¿sí? Y se va a dar desde el ligamento petrolingual, que aquí en esta angiografía está más o menos identificado la altura del ligamento petrolingual, hasta el anillo dural proximal. El anillo dural proximal es una estructura de las meninges
que tiene ahí un redoble en la porción de la apófisis clinoides anterior, se va a dar este segmento C4 cavernoso y va a estar íntimamente relacionado con algunos nervios. Aquí en este esquema podemos ver el anillo proximal, ¿sí? El anillo dural proximal. Y en este otro esquema podemos ver cómo se relaciona este segmento cavernoso, ¿sí?, con múltiples pares craneales. Específicamente vamos a estar con el tercero, el cuarto, ¿sí?, el sexto aquí, y únicamente ramas V1 y V2 del trigémino. Nuevamente, tercer nervio, cuarto nervio, sexto nervio craneal y ramas V1 y V2 del nervio trigémino. ¿Ok? Hablando del segmento clinoideo, este va a ser desde donde sale del seno cavernoso en el anillo dural proximal y se extiende hasta el anillo dural distal. Aquí lo tenemos muy bien esquematizado: anillo dural proximal, anillo dural distal, el segmento clinoideo, clinoidal segment of the internal carotid artery, segmento clinoideo de la arteria carótida interna. Es este segmento muy pequeño. Ahí pues no hay ramas, no se le describe ninguna rama. Y bueno, para entender el segmento oftálmico, ¿sí?, va a ir este segmento oftálmico desde el anillo dural distal hasta el origen de la arteria comunicante posterior. Entonces tenemos este pequeño fragmento, se desprende el anillo dural y inmediatamente aquí está el nacimiento de la arteria comunicante posterior. Solamente se le describe la rama arteria oftálmica, este segmento oftálmico, y posteriormente vamos a tener comunicante. El segmento comunicante se describe como desde el origen de la arteria comunicante posterior, ¿sí?, hasta la bifurcación de la arteria carótida interna. El sitio donde nace la arteria cerebral anterior, el sitio donde nace la arteria cerebral media, es este pequeño segmento de la arteria desde el nacimiento de la comunicante posterior hasta la bifurcación de la arteria carótida interna. Se le nombran como ramas la arteria comunicante posterior y además la arteria coroidea anterior. Bueno, ahora sí, ya que repasamos rápidamente la anatomía de la arteria carótida interna, vamos a hablar sobre los aneurismas. Los aneurismas intracraneales son considerados la principal anormalidad cerebrovascular que se puede corregir quirúrgicamente y son una causa importante de hemorragia subaracnoidea en la población adulta. Esta patología se describe con una prevalencia desde el 0.2 hasta el 9.9% en la población general, con una tasa de ruptura anual que va desde el 1 hasta el 2% de los pacientes. La mayoría de los aneurismas cerebrales se van a localizar en segmentos del polígono de Willis, ¿sí?, y los 4 primeros milímetros de la arteria cerebral media. Los aneurismas que están localizados en la arteria carótida interna y en el segmento posterior del polígono de Willis tienen un mayor riesgo de ruptura que aquellos que están localizados en la parte anterior o aquellos que son propios de la arteria cerebral media. Bueno, Albert Rotton, neurocirujano, describió la fisiopatología desde el año de 1979. Él introdujo inicialmente 3 reglas relacionadas con la anatomía de los aneurismas. Y pues estas reglas se consideran siempre para el manejo, sobre todo diagnóstico de dichos aneurismas, de estas lesiones vasculares. La primera regla se refiere a que los aneurismas se originan en los sitios de ramificación de los vasos principales. Esto puede presentarse de 2 maneras, ya sea adyacente al vaso, que se ramifica del tronco principal, como por ejemplo en el caso de los aneurismas que son de la arteria carótida interna, en el nacimiento de la arteria comunicante posterior, o bien se puede dar en las bifurcaciones de un vaso principal, como es el caso de los aneurismas de la bifurcación de la arteria cerebral media, así como en el caso del tope de la basilar. La segunda regla que describió Albert Rotton hace referencia a que los aneurismas se originan en la curvatura de las arterias, ya
que la curvatura de las arterias produce alteraciones hemodinámicas intravasculares que generan un estrés en la onda pulsátil en las regiones apicales. Más bien, y es por esto que los aneurismas se originan en la convexidad de la curvatura y no en la concavidad. Sí, eso es muy importante. Y la tercera regla estipula que la dirección de los aneurismas sigue siempre la dirección del flujo sanguíneo. Sin duda alguna, el pleno conocimiento de la anatomía vascular cerebral normal se va a traducir en un mejor resultado diagnóstico, es decir, a la hora de abordar y de buscar un aneurisma, siempre conocer todas las fuerzas hemodinámicas y las curvaturas de cada uno de los vasos es esencial. Asimismo, hay que recordar que los aneurismas se pueden presentar en múltiples variantes y cada una de estas variantes anatómicas tienen que ser consideradas al momento de manejar un aneurisma. Bueno, hablando específicamente de los aneurismas que emergen de la carótida interna supraclinoidea y dentro del espacio subaracnoideo, estos típicamente van a ocurrir en asociación con ramas de la arteria comunicante posterior. Como podemos ver aquí en el esquema, la arteria comunicante posterior, casi siempre los aneurismas van a estar asociados, un gran porcentaje de ellos. Los aneurismas supraclinoideos que ocurren en cada una de estas localizaciones tienen características únicas y hay que considerar todas estas localizaciones cuando vamos a tener un manejo quirúrgico. Bien importante mencionar que aproximadamente el 25% de todos los aneurismas intracraneales son aneurismas de la arteria comunicante posterior. Este es el segundo lugar más común, únicamente por detrás de los aneurismas de la arteria comunicante anterior. Y los aneurismas de la bifurcación de la arteria carótida interna se van a contar desde el 4 hasta el 15% del total de los aneurismas intracraneales. Y pues aquellos que son de la arteria coroidea anterior, que tenemos aquí, son todavía más raros que los que acabamos de mencionar. Y estos de la coroidea anterior van a ser menos del 5% del total de los aneurismas intracraneales. Aunque la incidencia de aneurismas intracraneales en la población pediátrica es muy baja en relación a una incidencia que tenemos en la población adulta, la terminación de la arteria carótida interna, es decir, la bifurcación, se convierte en el lugar de incidencia más común en este grupo de pacientes, es decir, en la población pediátrica. La presentación más común es de la bifurcación de la arteria carótida interna. Y pues bueno, el primer clipaje de aneurisma fue descrito en un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Lo escribió el Dr. Dandy en 1938 en el hospital Johns Hopkins. El Dr. Dandy presentó un paciente que típicamente se describía con una paresia completa del tercer par craneal, así como una cefalea periorbitaria. Se le describía la exoversión del ojo, la pupila dilatada, la tosis. El doctor reportó que con una completa obliteración del cuello del aneurisma y preservando el total de los vasos adyacentes, el paciente presentó una recuperación completa en un periodo posterior en un periodo de 7 meses posterior a la cirugía. Este hecho fue descrito y reportado sin secuelas para el paciente. Fue la primera vez que se describió como tal, que se publicó como tal una cirugía de clipaje de aneurisma. Y pues bueno, para conocer acerca de los aneurismas de la arteria carótida interna, tenemos que hablar de la embriología de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna intracraneal se va a derivar de la aorta dorsal alrededor de los 28 a 30 días. Aquí tenemos esquematizada la aorta dorsal en este esquemita aquí de rojo. ¿Ok? Y se refiere que alrededor de las 28 a 30 días de gestación, de ahí va a venir la arteria carótida interna. Se va a subdividir en una porción craneal y caudal. La arteria coroidea anterior, pues evidentemente emergiendo de la división craneal,
y posteriormente esta división craneal va a dar origen a la cerebral anterior y la cerebral media hasta los 41 a 48 días de la gestación. Las divisiones caudales van a ser precursoras sobre todo de la arteria basilar y de esta manera van a requerir involucionarse las arterias comunicantes posteriores para que el sistema vértebro-basilar pueda convertirse en protagonista de la circulación posterior. Bueno, vamos a hablar de la arteria cerebral posterior fetal y pues tenemos que la división caudal de la arteria carótida interna en la embriología va a continuar creciendo hasta convertirse en la arteria cerebral posterior más o menos a las 8 semanas. En ese momento la arteria comunicante posterior se involuciona y queda así como la vemos tradicionalmente en un polígono de Willis, ¿sí? Se involuciona y esto permite que se convierta en un protagonismo de la circulación posterior proveniente del sistema vértebro-basilar. Es decir, al involucionarse la arteria comunicante posterior, el sistema vértebro-basilar va a tener el principal protagonismo en el aporte sanguíneo hacia pues la circulación posterior cerebral, territorio de la arteria cerebral posterior. Es importante mencionar que entre el 20 y el 30% de los casos, la arteria comunicante posterior embriónica no se involuciona, ¿sí? Esta arteria no se involuciona, no queda así delgadita. Y en estos casos, la dominancia del aporte sanguíneo hacia la circulación posterior proviene también de la arteria carótida interna, ¿sí? Y pasa hasta la arteria cerebral posterior, pero evitando el sistema vértebro-basilar. Un sistema de arteria cerebral posterior fetal se toma como una variante anatómica de la arteria comunicante posterior normal y se describe en la literatura que esta puede llegar incluso a tener el calibre del segmento P1 sano en la variante más común. ¿Sí? Esta arteria comunicante posterior puede llegar a tener el calibre del segmento P1 y pues en este modelo del polígono de Willis evidentemente el aporte al territorio de la arteria cerebral posterior estaría dado por la arteria carótida interna. Entonces poner un clip aquí en la arteria comunicante posterior o arteria cerebral posterior fetal, debemos realizarlos un clipaje, un tratamiento sin comprometer el flujo de esta arteria cerebral posterior fetal. Si hacemos esto, pues evidentemente podemos provocar eventos isquémicos que normalmente o en la circulación en polígono de Willis tradicional no tendrían tanta predisposición, ya que estaría aún vigente el control de la circulación colateral. En la angiografía de una arteria cerebral posterior fetal se puede definir o se evidencia esta cuando ves una ausencia del llenado de la arteria cerebral posterior. Hablando específicamente, no se llena de contraste el segmento P1 a pesar de que se le esté inyectando contraste al sistema vértebro-basilar o a la arteria vertebral en su momento. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen donde tenemos del lado izquierdo una angiografía por sustracción digital, ¿sí? En medio se ve una angiografía por sustracción digital en 3 dimensiones, ya con una reconstrucción digital, ¿sí? Y en estos podemos ver un aneurisma en la arteria comunicante posterior, pero con esta variante anatómica de la que habíamos estado hablando, ¿sí? En la cual no hay involución de esta arteria comunicante posterior y la circulación posterior occipital está sobre todo a cargo del sistema de la arteria carótida interna, ¿sí? En el lado C, en la imagen de hasta la derecha, tenemos el mismo paciente y en esta angiografía hay ausencia de la visualización de la arteria cerebral posterior al inyectar contraste en la arteria vertebral, el sistema vértebro-basilar,
¿sí? Esto nos va a hacer un diagnóstico y nos va a indicar esta configuración de arteria cerebral posterior fetal, en la cual tenemos que tener un cuidado total y absoluto de no comprometer la circulación de la arteria comunicante posterior para no evidentemente provocar un evento isquémico. Bueno, la presentación más común de los aneurismas, sobre todo de la arteria comunicante posterior y de la arteria coroidea anterior, así como de la bifurcación de la arteria carótida interna, siempre se van a presentar o casi siempre como una hemorragia subaracnoidea. Cuando tenemos hemorragia subaracnoidea, pues evidentemente el paciente debe ser tratado con urgencia, inclusive dentro de las primeras 24 horas, y esto para minimizar, en medida de lo posible, minimizar el riesgo de que vuelva a sangrar el aneurisma de este paciente. Hay pacientes también con aneurismas no rotos que están sintomáticos y que también deben ser considerados para tratamiento quirúrgico de urgencia. Siempre que haya un antecedente heredofamiliar de sangrado subaracnoideo, de hemorragia subaracnoidea, alguien más con hemorragia subaracnoidea en la familia, debe tomarse en cuenta este antecedente a la hora de tomar la decisión de tratar o no un aneurisma roto o uno que no está roto. Asimismo, la decisión de tratarlo de manera endovascular o microquirúrgico pues debe tomar en cuenta muchísimos factores, desde la edad del paciente, las comorbilidades, el tamaño de los aneurismas, si está calcificada la pared o no, si tiene un cuello suficiente o no, la localización, la morfología y sobre todo la experiencia del neurocirujano tratante y del centro donde se esté tratando el caso. Cada tratamiento debe ser individualizado a cada paciente, evidentemente. Y pues la sintomatología de los aneurismas también puede presentarse por efecto de masa. Los aneurismas de la arteria comunicante posterior se pueden presentar inclusive con parálisis parcial o completa del tercer par craneal, y esto por su proximidad anatómica. La pupila se vuelve midriática por la compresión mecánica de las fibras parasimpáticas que cursan por la superficie externa del nervio oculomotor, y por lo tanto la resolución de los síntomas va a ser más acusada en un clipaje que en la colocación de un coil. Esto pues evidentemente por la resolución instantánea del efecto de masa, ¿verdad? Imagínense, está el aneurisma comprimiendo el tercer nervio, apretando esas fibras parasimpáticas que rodean este nervio en su trayecto, y en el momento que colocamos un clip, inmediatamente hay una mejoría o vaya una ausencia del efecto de masa que estaba provocando la apariencia de este par craneal. Y bueno, los pacientes con aneurismas rotos de la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior pueden presentar también una hemorragia, además de una hemorragia subaracnoidea, pueden tener hematomas parenquimatosos, pueden tener hematomas subdurales, se pueden asociar a hematomas intraventriculares, inclusive pueden llegar a desarrollar hidrocefalia. Y ocasionalmente vamos a tener, como ya hemos dicho, hematomas, inclusive en ganglios basales. Pueden o no tener hemorragia intraventricular y se debe o no de valorar en cada caso si hay necesidad de hacer algún procedimiento de urgencia. El paciente puede desarrollar hidrocefalia. Y pues bueno, en cuanto al diagnóstico por imagen, pues ya tenemos muy alta disponibilidad, por lo menos aquí en el centro, de una angioresonancia. Así como también tenemos angiotomografía de cráneo, y pues se han utilizado ya como modalidad inicial, sobre todo dependiendo de la urgencia y del caso clínico que se esté tratando en ese momento. Cuando es muy urgente se usa angiotomografía. Hay casos en los que se puede llegar a hacer una angioresonancia por el tiempo. Sin embargo, el estándar de oro siempre ha sido y seguirá siendo la angiografía cerebral diagnóstica con sustracción digital. La angiografía cerebral diagnóstica es el gold standard para realizar el diagnóstico de aneurismas intracraneales.
Bueno, pues en la planeación preoperatoria de un aneurisma de la bifurcación, por ejemplo, de la arteria carótida interna, la ausencia o presencia de llenado cruzado del contraste en la arteria cerebral anterior ipsilateral al aneurisma, desde la arteria comunicante anterior, o sea, desde la arteria cerebral anterior, segmento A1 contralateral, es importante para valorar la permeabilidad de este sistema. Esta maniobra consiste en realizar compresión de la arteria carótida interna ipsilateral durante la inyección de contraste en la arteria carótida interna contralateral. Esto nos va a determinar si el territorio de la cerebral anterior ipsilateral al aneurisma de la prueba de compresión puede recibir suficiente aporte desde el sistema contralateral. Esto implicaría que el compromiso de la A1 ipsilateral durante el clipaje de un aneurisma de la bifurcación puede ser compensado con circulación desde la arteria comunicante anterior. Evidentemente, pues hay que tener cuidado para que esto no suceda, pero es una manera de saber si habría o no compensación de la circulación colateral. Asimismo, los aneurismas localizados en el segmento comunicante, así como en el segmento de la coroidea anterior y la bifurcación de la arteria carótida interna, son típicamente favorables para el clipaje microquirúrgico. Está hablando de la microcirugía, ya que con frecuencia tienen el origen de la arteria en su base y su identificación meticulosa permite aplicar el clip en el cuello del aneurisma con la preservación simultánea del origen de la arteria, asimismo como una mínima retracción cerebral. Se sabe también que los aneurismas de la terminación de la arteria carótida interna se proyectan hacia posterior y frecuentemente prefieren tratarse mediante técnica endovascular, ya que el clipaje de los aneurismas que se proyectan hacia posterior puede ser un poco pues traicionero. ¿Sí? Evidentemente pues se tiene una muy pobre visualización de las arterias perforantes que nacen de la cara posterior de estos vasos sanguíneos, y pues en el tratamiento de múltiples aneurismas también es importante mencionar que el clipaje de un aneurisma contralateral a través de una craniotomía terional es más frecuentemente exitoso cuando se trata de aneurismas de la terminación de la arteria carótida interna. Bueno, los aneurismas del segmento comunicante. Aquí tenemos una imagen del lado izquierdo donde tenemos un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Del lado derecho, una imagen ya preoperatoria, donde se ve aquí marcado el nervio óptico, ¿sí? Tenemos la arteria carótida interna supraclinoidea en esta parte, ¿sí? Tenemos la arteria comunicante posterior que se ve hasta acá atrás, hasta acá atrás, que va en dirección posterior. Y tenemos el cuello del aneurisma que se ve muy bien aquí en esta imagen que está marcado con las cruces. ¿Sí? Sobre los aneurismas del segmento comunicante posterior, pues tenemos que este segmento va entre los nervios óptico y oculomotor y se dirige hacia la sustancia perforada anterior en la sección medial de la cisura silviana. Angiográficamente, este segmento se extiende desde el origen de la arteria comunicante posterior hasta el origen de la arteria coroidea anterior. La arteria comunicante posterior emerge de la superficie posteromedial o posterior de la arteria carótida interna con un trayecto medial e inferior y asimismo superior y medial al nervio oculomotor. También pasa a través de la membrana de Lilliquist y se une a la arteria cerebral posterior en la unión donde los segmentos P se convierten en segmento P2, P1 se convierte en P2. Múltiples arterias perforantes van a emerger de la arteria comunicante posterior y estas son las perforantes talámicas anteriores. Estas tienen un riesgo muy alto de comprometerse durante el clipaje de algún aneurisma. Estas arterias talámicas posteriores. Las arterias talámicas posteriores deben ser cuidadas al clipar uno de estos aneurismas. Con mayor frecuencia los aneurismas de la arteria comunicante posterior son aneurismas de la arteria carótida interna
que realmente emergen de la arteria carótida interna, pero que incorporan en su cuello el origen de la arteria comunicante posterior. Y esto es en vez de salir directamente de la arteria comunicante posterior. Estos aneurismas son considerados relativamente directos para clipaje debido a que su localización es muy proximal a la arteria carótida interna supraclinoidea, y estos representan, como ya habíamos dicho, hasta el 25% de todos los aneurismas rotos. La dirección en que se proyecta el domo tiene implicaciones significativas para el tratamiento microquirúrgico. Yazargil describió un sistema de clasificado basado en la dirección del domo. Cuando el domo se proyecta anterolateralmente, el origen de la arteria comunicante posterior es más frecuentemente cubierto de la vista por el aneurisma. Asimismo, el domo del aneurisma puede adherirse a la apófisis clinoide anterior. Esta situación requiere disección cautelosa para movilizar el domo y visualizar el origen de la arteria comunicante posterior durante la colocación de un clip. Un domo superolateral es ocasionalmente proyectado en el plano esfenoidal medial. La ruptura de estos puede presentarse con un hematoma subdural, y aneurismas cuya proyección apunta posterolateral y superiormente se han asociado con hematomas parenquimatosos temporales o incluso con hemorragias dentro de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Los aneurismas de la arteria comunicante posterior con proyección posterolateral se pueden presentar con una pupila dilatada y una paresia del tercer par craneal debido a la compresión directa de este nervio. Aquí podemos ver en los esquemas cómo viene la arteria carótida, la arteria comunicante posterior, el aneurisma, y cómo la dirección de este aneurisma, cuando es de cierto tamaño, puede llegar a lastimar y comprometer el nervio tercer par craneal, provocando así esta manifestación clínica. Bueno, y los aneurismas que proyectan posterolateral e inferiormente pueden penetrar la membrana del Liliequist con una proyección hacia la fosa interpeduncular. El origen de la arteria comunicante posterior es usualmente encontrado proximal y medial al cuello del aneurisma. Los aneurismas de arteria comunicante posterior generalmente se proyectan hacia lateral y posteriormente. Muy raramente se proyectan medialmente estos aneurismas. Y el origen de la arteria comunicante posterior generalmente está proximal y medial al cuello de este mismo aneurisma. En instancias poco comunes, los aneurismas de arteria comunicante posterior pueden ser parcialmente cubiertos por la apófisis clinoidea, y en esta situación se debe tener mucho control a la visualización de la arteria carótida interna, así como del cuello. Se puede requerir una clinoidectomía. En ese caso, pues habría que fresar la apófisis clinoides anterior del esfenoides, y pues una disección adecuada del abordaje transilviano va a facilitar la identificación y preservación de la arteria coroidea anterior. Esta siempre debe ser preservada ante cualquier instancia, ya que esta va a dar el aporte sanguíneo, como sabemos bien, al quiasma óptico, al núcleo geniculado lateral, el uncus, la amígdala, el tercio medio del pedúnculo cerebral, núcleo caudado, globo pálido, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna, hipocampo, giro dentado, fornix y plexos coroideos. ¿Sí? La exposición de la arteria comunicante posterior contralateral y el segmento coroideo puede ser alcanzado ya sea a través del espacio interóptico o del espacio óptico carotídeo contralateral. Aproximadamente el 20% de los aneurismas de arteria comunicante posterior se presentan con paresia del tercer par craneal. Y de todos los aneurismas que se presentan con paresia del tercer par craneal, el 80% van a ser de arteria comunicante posterior. Muy rara vez ocurren aneurismas de la pared anterior o posterior de la arteria carótida interna. Estos pueden ser en los segmentos coroideos o comunicantes, y rara vez no se van a asociar al nacimiento de ninguna de sus ramas. Los aneurismas pueden ser de la pared anterior,
generalmente tienen bases muy amplias y pueden ser particularmente traicioneros. Si es que tienen paredes, se refieren en la literatura como blister-like. Se les ha descrito una técnica más bien que se llama wrap clipping o clipaje de envoltura. Este ha sido descrito en pacientes con aneurisma de la arteria carótida interna supraclinoidea usando únicamente materiales como Silastic, que puede estar envuelto en una malla de Dacron impregnado con colágeno, politetrafluoretileno, etc. Estas técnicas de clip wrapping se usan para aneurismas fusiformes en los cuales no se puede colocar un clip. Se asocian con baja tasa de complicaciones agudas y tardías. Es importante recordar que este tipo de aneurismas se dan únicamente en segmentos oftálmico y clinoideo de la arteria carótida interna. ¿Sí? Es por eso que es necesario conocer la anatomía. Los aneurismas de la arteria coroidea anterior. Pues bueno, este segmento coroideo anterior de la arteria carótida interna va a iniciar en el origen de la arteria coroidea anterior y termina en la bifurcación de la arteria carótida interna. La arteria coroidea anterior es la primera rama de la arteria carótida interna supraclinoidea. El segmento cisternal de la arteria coroidea anterior cursa inicialmente lateral y después posteriormente, siguiendo el tracto óptico y distribuyendo sangre a las estructuras temporales mesiales. Al plexo coroideo del cuerno temporal, el calibre de esta arteria coroidea anterior va desde 0.5 hasta 2 milímetros y la presentación doble ocurre hasta en el 30% de la población normal. Siempre se debe preservar, ya que su oclusión puede presentarse con hemiparesia contralateral, hemianopsia y hasta déficit hemisensorial. Se reporta que el riesgo de stroke postoperatorio después de un clipaje de aneurisma de la arteria coroidea anterior es hasta del 16%. Típicamente, el cuello de sus aneurismas es relativamente más amplio que el calibre de la misma arteria coroidea anterior, por lo que de manera compensatoria la colocación del clip debe ser un poco más distal. Esto en relación al cuello y para preservar el origen de la arteria, para buscar que no vaya a haber una ruptura no mediada en el procedimiento quirúrgico. Y bueno, los aneurismas de la bifurcación carotidia se localizan en la bifurcación terminal de la arteria carótida interna, donde se divide en los segmentos A1 y M1 de la arteria cerebral anterior y cerebral media, respectivamente. La bifurcación carotidia comprende del 4 al 15% de todos los aneurismas y la bifurcación de la arteria carótida interna es generalmente el punto más alto del círculo de Willis. Es muy importante identificar la dirección del domo de los aneurismas, ya que pueden emerger tanto del origen de la arteria de A1 de la arteria cerebral anterior como del origen de M1 de la arteria cerebral media. Más comúnmente se proyectan superior y medialmente y se van a imprimir en el giro orbitofrontal, en el tracto olfatorio o inclusive en el domo proyectándose junto con el segmento A1. Hay algunos otros que se proyectan posteriormente y ocupan la cisterna silviana y acompañan la arteria cerebral media. Es muy importante identificar la anatomía de los vasos perforantes que hay alrededor del cuello de estos aneurismas. Los más críticos son los del grupo medial de las arterias lentículo-estriadas que nacen en las caras posteriores de la cerebral anterior y la cerebral media en sus porciones iniciales, y también de la bifurcación de la arteria carótida interna. Estas van desde la sustancia perforada anterior y hasta los ganglios basales. Estos vasos, todos ellos emergen de la superficie posterior y clipar un aneurisma en esta región, sobre todo los que se proyectan anteriormente, va a ser mucho más favorable, evidentemente, ya que clipar un aneurisma que se proyecte posterior no nos permite tener acceso y tratar de garantizar la preservación de todos estos vasos de la sustancia perforada anterior. Los aneurismas rotos de la bifurcación de la arteria carótida interna típicamente se presentan con hematomas parenquimatosos y se describe que muy escasamente con hemorragia subaracnoidea.
Estos aneurismas suelen ser sustancialmente más grandes que los aneurismas de coroidea anterior o de la comunicante posterior, por lo cual su morbilidad también tiende a ser mayor. Estos aneurismas tienden a tener mayor historia natural, o sea, libre evolución, ya que su ruptura es más difícil y frecuentemente se encuentran aneurismas calcificados. Al tener calcificación que puede involucrar la pared del cuello de los aneurismas, esto puede comprometer un clipaje exitoso, ya que al disminuir la elasticidad de la pared de los vasos por la calcificación, estos aneurismas gigantes calcificados crónicos de muy alto volumen se prefieren tratar de manera endovascular. Y pues bueno, eso sería todo de la clase de aneurismas de la arteria carótida interna. Espero que haya sido provechoso y pues gracias por la atención.